продолжим изучение послания к евреям, которые задают поколение из 要自己嘅生命可以得。 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 Bei der Fortungsfahrt im 1. Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La jungla semántica está navegando por las aguas, turbulentas aguas también pueden ser si no la entendemos correctamente, las figuras que hay y el método que utiliza la carta de Hebreos, tal cual la tenemos en el Antiguo Testamento. Mucha gente ha querido y ha naufragado al querer imponerle categorías a este texto, que veremos cómo es lo más correcto para analizar con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos ahora en el ambiente greco-judío. Estuvimos tanto tiempo en el ambiente greco-romano. Por supuesto, Esteban, vamos a estar con las imágenes verbales, también mirando un poco el método de interpretación que tenían los judíos para poder interpretar las escrituras. Porque a 2000 años de distancia, si eso no lo miramos correctamente, vamos a pifiarle con seguridad. Porque tenemos otros métodos, otras maneras. Otras maneras, sí. Aparte, el judío tenía 4 métodos que eran muy, pero muy importantes. Voy a mencionarlos ahora, pero después los voy a estar describiendo. Que era el método Pesat, el método Remás, el método Derush y el método Sod. Por supuesto, el más usado para ellos era el método Sod, que era el alegórico místico. Por eso el escritor va a utilizar muchas figuras literarias y va a utilizar este método, va a jugar con este método. Él va a jugar muchísimo con este método Sod, que era el alegórico místico, por causa que no tiene muchos datos a veces, como en el caso de Melquisedec, y él va a hablar casi un capítulo y medio de Melquisedec, y uno dice, ¿de dónde sacó tanta información? Sí, tanta información si hay un solo versículo en Génesis. Bueno, la razón es que él va a estar hablando o tocando y principalmente jugando con el método Sod, que era el método alegórico místico, o sea, va a estar trabajando sin datos, con los datos que estaba en el cerebro, en la cabeza del judío. En la tradición, en la imaginación. En la tradición, exactamente, en esto de alegórico místico. Pero todo pueblo ha desarrollado tradiciones, mitos, imágenes, hasta supersticiones, ¿no? Hay muchas cosas que, si no las entendemos, difícilmente podremos comunicar un mensaje pertinente para la gente que viene con ese tipo de conformación, ¿no? Exactamente, Esteban. Y además, los pueblos o las ciudades no querían que ese mito se exterminara. Claro, los alimentaban. Sí, los alimentaban. Aunque todos sabían que no podía haber una roca que seguía al pueblo de Israel. Claro. Eso parecía un chiste. Locura, sí. Pero ellos mantenían esa leyenda de que siempre tuvieron agua por causa de que había una gran roca que los seguía en el desierto. Pablo no quiere discutir cuando habla a los corintios si es verdad o mentira. Pablo ya sabe que es mentira. Claro. Pero entonces aplica la tradición o la leyenda y dice, bueno, la roca que lo seguía era Cristo. Allí en 1 Corintios 10:4. Entonces estamos en este ambiente greco-judío, que es un ambiente un poco complejo. Nosotros cuando analizábamos Romanos, que era el ambiente greco-romano, en las imágenes verbales, si bien eran verbos muy enfáticos, imágenes muy profundas, no había problema de método, no había problemas con las leyendas, las tradiciones, no había ni siquiera problemas con las figuras literarias. Claro. Bueno, aquí nosotros en el ambiente greco-judío tenemos que ver que como es el ambiente o el puente, no nos olvidemos que Hebreos, la carta escrita a los Hebreos es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces no es tan fácil. Claro. No es tan fácil para el judío a partir de ahora decirle, mire, todo lo que Moisés dijo ya no corre más. Solo correría la parte de ética, moral y santidad, pero en cuanto a sacrificios para ser salvo, era solo sombra
de lo porvenir. Así que el público que leía esta carta era netamente un público con ese trasfondo. Con ese trasfondo, cristianos, un pueblo, realmente la carta escrita a los creyentes judíos, pero que estaban abrazando nuevamente las tradiciones judías. Por eso el libro habla también mucho de la apostasía, habla de los que se quedan atrás, los que van dejando atrás. Bueno, es un libro que hay que ir despacio, porque tiene, en cada versículo no solamente tiene verbos enfáticos muy profundos, sino que tiene lo que se llama en el libro, en la literatura judía, el método elíptico, ¿verdad? Elíptico. Método elíptico es un método que está mezclado entre el sistema de la transición, ¿no? Cuando uno dice, si A es mayor que B y B mayor que C, entonces A es mayor que C. Entiendo. Bien, ese método está dentro del método elíptico, porque el escritor quiere demostrar en varias ocasiones, y pongo un ejemplo ahora, que es el primero que vamos a ver. Pablo quiere demostrar que Jesucristo es superior a los ángeles, pero no lo puede hacer directo. Entonces utiliza al hombre en el medio. Y si logra demostrar que el hombre es superior a los ángeles, y lo demuestra por la Escritura, claro, porque el mundo se lo entregó al hombre y no a los ángeles son solo seres creados y adoran, entonces ellos decían, bueno, pero entonces el hombre es superior al ángel. Y como ellos podían entender que Jesucristo era superior al hombre, entonces ahí ya quedaba que Jesucristo era superior a los ángeles. Un argumento que para un uruguayo, o creo que para una mentalidad latina no correría. Mucho, seguro. Claro que no, pero para ellos sí, porque lo hace inclusive por una serie de preguntas. El método elíptico lleva preguntas, lleva argumentos. Es bastante complejo a veces entrar en un análisis exegético en el método elíptico, porque él dice, ¿alguna vez se dijo de los ángeles, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y ellos razonaban, pensaban y decían, no, de ningún ángel se dijo. Y él dice, bueno, pero de Jesucristo se dijo. Y ellos dicen, pero ¿dónde se dijo? Y él cita el pasaje donde se dijo, claro, para ese argumento se cierre ahora. Ahora, lo está haciendo continuamente esto. Lo hace con los ángeles, con Moisés, con Melquisedec, con Josué, con Aarón, con el tabernáculo, con los sacrificios, con las ofrendas, con la sangre de los machos cabríos. Entonces vamos a estar hasta el capítulo 13 con este argumento. Va a ser un desafío tremendo. Es tremendo, porque aparte le sumamos verbos enfáticos, claro, le sumamos la tradición de los judíos, le sumamos el método Sod o el Derush, porque no nos olvidemos que uno de los métodos, el Derush, era un método que era después del significado. Ellos sacaban la deducción después del significado de lo sugerido. Y a veces lo que la Biblia está sugiriendo hay que tener cuidado. Yo siempre pongo un ejemplo. Imaginemos, Esteban, que vamos a tu casa a comer rosca de chicharrón. Por ejemplo. Hecha con levadura. Sí, sí. Por supuesto, dietética, ¿no? Va a ser difícil eso. Entonces, yo leo en la Biblia y te digo, Esteban, no podemos comer rosca de chicharrón porque la rosca de chicharrón, la rica queda con levadura. Y yo encontré en la Biblia que me tengo que despojar de toda levadura. Claro. Y leí no solo en Corintios, que es Nuevo Testamento, sino que busqué en Éxodo y dice que ni siquiera tiene que estar en el terreno. Entonces, rosca de chicharrón no podemos comer. Entonces, vos me decís, Héctor, pero eso no es lo sugerido realmente. Entonces tenés que ahora leer para interpretar lo que realmente el escritor quiso decir. Hacemos una pausa en la charla con el profesor Héctor Leites. Estamos en la jungla semántica, introduciéndonos al texto de Hebreos, la carta del Nuevo Testamento, que es un pase de transición, como decía Héctor, entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@rtmuruguay.org. Una carta de transición, es lo que nos has denominado, Héctor, la has calificado de esa manera a Hebreos. Sí, exactamente, es el puente. Y sabes, Esteban, que si nosotros podemos entender el libro de Hebreos, sí, podemos entender toda la Biblia. Ah, qué desafío. Sí, es un desafío, y no es realmente una frase la que estoy diciendo. Enseño Hebreos hace más de 20 años en el Seminario Bíblico de Fe, y te puedo decir que es un desafío increíble. Si uno puede entender el libro de Hebreos, puede entender toda la Biblia. ¿Por qué? Porque como Hebreo me va a explicar la sombra del Antiguo Testamento
en comparación con la sustancia. Y fíjese, Bien. querido amigo, que dije sombras versus sustancia, ¿verdad? Si puedo entender el libro de Hebreos, entonces puedo ver todos los símbolos del Antiguo Testamento comparadas con las realidades. Claro. Y ya estamos hablando de símbolos con realidades. Entiendo. Si puedo entender el libro de Hebreos, todas las cosas buenas del judaísmo, la comparo y las veo, o podemos contrarrestar con las cosas mejores del cristianismo. No podemos decir que lo que Moisés dijo estaba mal o no servía. No, fue lo que Dios pidió. Por lo tanto, era bueno. Pero toda la imperfección del Antiguo Testamento lo comparamos con la perfección del Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. Y todas las ordenanzas provisorias de Moisés con las verdades espirituales y eternas de Cristo. Hay una gran diferencia. Por eso, todo lo que es el santuario terrenal y sus ceremonias y símbolos del Antiguo Testamento, lo va a hacer de una manera de un puente muy especial para mostrar el santuario celestial y las realidades permanentes de Cristo en la vida eterna. Por eso, es un puente realmente muy, pero muy bueno. Como hablábamos antes de la pausa, le costaba al judío entender o comprender que muchas cosas que habían sido en la ley, y además no era un capricho de Moisés, sino que Moisés lo dijo porque Dios le dio esa orden, ahora esas cosas no iban a correr más. Costaba. Para colmo, cuando nosotros entramos en la escena, cuando Cristo entra en la escena, cuando Pablo, Pedro entra en la escena bíblica, nosotros tenemos que entender que el pueblo judío estaba tan aferrado a la ley que no se iba a mover. Es que también era una tradición de miles de años, era algo tan arraigado, ¿no? Y una de las cosas que lo hizo arraigar más, Esteban, fue la cautividad. Claro. Porque ellos cayeron en la cautividad, tanto sea Judá en la cautividad babilónica o Israel en la cautividad asiria, ambos cayeron por causa de la idolatría, por causa de la desobediencia, Baal, y bueno, todo eso que los llevó a la cautividad. Pero en los 70 años de cautividad, aprendieron tanto a aferrarse a la palabra de Dios, a las escrituras, a la ley, que cuando regresan, ellos están aferrados a la ley. Claro. De hecho, no vamos a encontrar casi ningún judío en la historia, o en estos días, que estén postrándose frente a una estatua. Van a estar cumpliendo los ritos de la ley, claro, pero no van a estar adorando más. Ellos aprendieron en estos 70 años de cautividad a aferrarse de una manera muy, pero muy especial a la ley. Entonces, cuando Pablo quiere hablar, cuando Cristo quiere hablar, ellos están aferrados a muerte a la ley. Entonces, el libro de Hebreos es un libro que tiene una profundidad de pensamiento que es realmente increíble, porque logra paulatinamente, del capítulo 1 al 13, demostrar, ¿verdad?, como propósito fundamental, o presentar a Cristo como la última palabra de Dios al hombre. Y lo logra. Es un libro que llega a su meta y llega a su propósito de una manera muy victorioso. En este contexto, entonces, Héctor, ¿qué clase de términos, palabras vamos a estar viendo y tratando de entender? Porque si bien Hebreos hace ese puente entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, por lo que entendemos de la mayoría del Nuevo Testamento, fue escrito en griego. En griego. Es un griego muy refinado. No le pondría al alumno de griego, como profesor de griego, no le pondría al alumno de griego ponerse a leer Hebreos, sino claro, el Evangelio de Juan. Lo que pasa que es un griego muy refinado, además con un tono muy hebraico. Fíjate que vamos a tener palabras, nosotros en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, para la palabra iglesia, tenemos la palabra eclesía. Pero aquí vamos a estar jugando con la palabra sunagogué, que es sinagoga. Claro, es un tono hebraico. Ahora, sunagogué es una conjunción que es sun, que es con o conjuntamente, y agogos, que es reunirse, reunirse conjuntamente. Más o menos parecido a eclesía, que es reunión de gente afuera, reunida afuera. Así que se mezcla el griego con lo hebraico, con esa realidad, es una mezcla interesante. Sí, es una mezcla interesante y va a ser una mezcla interesante en cuanto a lo que es la exposición del escritor. Una de las palabras que realmente más me impresiona en el capítulo 1, aunque hay muchos verbos muy fuertes,
Él utiliza un verbo que es sunesteken, que está compuesto con otro verbo que quiere decir epoisen. Ahora, ¿por qué hizo esta mezcla de dos verbos? Porque él está hablando, cuando dice que Cristo es el resplandor y la imagen misma y sustenta todas las cosas, él está hablando de un verbo que realmente es fuerza controladora y unificadora de la naturaleza. Ay, qué larga. Sí, pero aparte el verbo es muy enfático, porque está diciendo que Jesucristo, en Él sustenta todas las cosas, Él sostiene todas las cosas, Él hizo todas las cosas. Realmente es muy profundo lo que dice. Él está de un plumazo tirando todo el sistema y toda la filosofía de los gnósticos que hablaban de el eón eterno y de la creación por medio de una explosión. Y bueno, él de un plumazo dice, momento, Él es antes de todas las cosas. Quiere decir que en esta fuerza controladora y unificadora de la naturaleza, está diciendo, Él tiene el control de lo que es fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, fuerza de gravedad y todas las fuerzas de la física, habida y por haber, todo está mantenido por Cristo. Ahora, es muy profundo eso. Muchísimo. Realmente. Para una sola palabra. Sí, ¿no? para una sola palabra es muy profundo. Él toca dos verbos aquí. Él mira dos verbos. El epoisen con sunesteken. Uno dice, ¿qué me está diciendo? Ahora, yo por ahí no entiendo nada, pero el judío entendía muy bien lo que le estaba diciendo. Así que era un grupo lector que tenía no solamente esa tradición hebraica, sino que también manejaba el griego y adaptaba el griego a sus necesidades comunicativas también. Sí, y aparte le está escribiendo un grupo, no nos olvidemos que es un grupo judío, creyentes, que tienen conocimiento de las Escrituras, conocimiento. Realmente, si no hubiese ese conocimiento, no puede nunca tirar tan alto el escritor, ¿no? Este verbo tan impresionante, porque por ahí a mí me pasa por alto todas las fuerzas de gravedad y todo esto, pero el escritor está diciendo, bueno, realmente él es superior a todas las cosas. Por eso es un libro que realmente exalta el nombre de Cristo. Y en esta carta, para cerrar en este programa, justamente lo que el escritor trata de hacer es no menospreciar ángeles o profetas, Moisés, Aarón, Josué, Melquisedec, tabernáculo. Querido amigo, lo único que hace es solo mostrar a Cristo. Y cuando nosotros mostramos a Cristo, obviamente todo queda por debajo. Así que eso es lo que tenemos que esperar de ese tipo de términos, enfocándose a eso en este estudio de Hebreos. Continuamente, él lo que va a hacer, él va a comparar desde lo menor hasta lo mayor. Bien. Ahora, nunca va a menospreciar los profetas, Moisés, Aarón. Imaginemos que a un judío no podemos menospreciar a Aarón, ni a Moisés, por supuesto, ni a Abraham. Entonces, es una ¿qué táctica, una estrategia comunicativa, ¿no? Sí, muy buena. Y justamente es parte del método elíptico que él utiliza en esta estrategia, en este sistema de comunicación. Y a mí me gusta mucho, Esteban, para cerrar este programa, ver este sistema elíptico o este método que utiliza el escritor, tal vez Pablo, no lo sabemos, porque él dice, no precisan menospreciar a nadie, solo mostramos a Cristo y automáticamente todo queda por debajo. Así que, querido amigo, esa es nuestra función también, mostremos y sigamos mostrando al Salvador, el Señor Jesucristo, y obviamente todo va a quedar por debajo. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.